En la guía 4 de Lengua y Literatura para tercero medio, debíamos acercarnos al concepto de visión de mundo, entender que desde este concepto se puede interpretar la literatura. Por ejemplo, se da una actividad que es una actividad de inicio donde tenemos que leer el mito de Narciso. Dice, junto a una fuente clara, no tocada por hombre ni bestias, ni follaje ni calor de sol, llega Narciso a descansar. Al ir a beber en sus aguas, mira su propia imagen y es arrebatado por el amor, juzgando que aquella imagen es un cuerpo real. Queda inmóvil ante ella, pasmado por su hermosura, sus ojos, su cabello, sus mejillas y cuello, su boca y su color, y admira cuanto es en él admirable, y se desea, y se busca, y se quema, y trata inútilmente de besar y abrazar lo que mira, ignorando que es sólo un reflejo lo que excita sus ojos, sólo una imagen fugaz que existe únicamente porque él se detiene a mirarla. Olvidado de comer y dormir, queda allí inamovible, mirándose con ansia insaciable y quejándose a veces de la imposibilidad de realizar su amor, imposibilidad tanto más dolorosa cuanto que el objeto a quien se dirige parece, por todos los signos, corresponderle, y suplica a quien mira que salga del agua y se le una, y finalmente da en la cuenta de que se trata no más que de una imagen inacible, y que el mismo mueve el amor de que es víctima. Anhela entonces poder apartarse de sí mismo para dejar de amar y comprende que eso no le es dado, y pretende la muerte, aunque sabe que al suprimirse, suprimiría también aquel a quien ama. Llora y su llanto al mezclar el agua oscurece su superficie y borra su imagen, y él le ruega que no la abandone, que a lo menos le permita contemplarla, y golpeándose enrojece su pecho. Cuando el agua se sosegó y Narciso pudo verse en ella de nuevo, no resistió más y comenzó a derretirse y a desgastarse de amor y perdió las fuerzas y el cuerpo. Ya chicos, ese es un mito griego que habla sobre Narciso. Luego de haber leído este mito, ustedes tenían que responder las preguntas que seguían a continuación. La primera pregunta que surge después de la lectura de este mito es ¿qué le ocurre, cierto, a Narciso al ver su imagen? Y ustedes a través de todos los signos que podemos ir destacando podemos ver que él queda enamorado de su imagen. Cuando dice la pregunta número 3, cuando dice la expresión se quema, ¿tiene un sentido literal o figurado en el fragmento? Recuerden que en la guía número 3 estuvimos viendo lo que era un lenguaje habitual y un lenguaje figurado. Y cuando dice se quema, ¿cierto? ¿Eso es lenguaje habitual o es lenguaje figurado? Sabemos que tiene que ser lenguaje figurado porque si se hubiese quemado, quedaría muerto o tendría heridas y eso se explicitaría, ¿cierto?, en el mito. Por tanto, cuando dice se quema, asumimos que se refiere a que estaba sintiendo una gran pasión al ver esa imagen, ¿cierto? Por tanto, corresponde al lenguaje figurado porque tenemos que interpretar esa parte. Luego en la pregunta número 4 dice, explica la expresión eres un narcisista y busca un ejemplo en la sociedad actual que refleje la idea de este mito. Cuando a ustedes le dicen que son narcisistas, tenían que buscar el significado de qué es ser narcisista, ¿cierto?, en esta época. ¿A qué se refiere? Se supone que una persona, cuando le dicen que es narcisista, es porque tiene una imagen muy elevada de sí misma y necesita mucha admiración.
y siente que los demás son inferiores a él, o sea, es una persona que se ama mucho. Y si se dan cuenta, en el texto, Narciso se amaba, se adoraba, o sea, era el ser más hermoso para él y su reflejo era lo más hermoso que podía existir, como una belleza perfecta. Por tanto, esa expresión cuando dicen eres narcisista, hace referencia a esa clase de personas que se creen superiores a los demás, que se aman tanto y piensan que son mucho mejores a cualquiera. Y ejemplos de esto en la sociedad actual hay por millones. Ustedes pueden ver estos ejemplos, por ejemplo, en su colegio, con sus compañeros, personas que se creen superiores a los demás, más hermosos, que se adoran. Ya eso se ve muy reflejado en esta época. Ahora, ¿por qué leímos nosotros este mito? ¿Por qué damos inicio a esta guía, a esta actividad con el mito de Narciso? Damos inicio a esta actividad, damos inicio a esta actividad con ese mito porque ese mito refleja una visión de mundo de la época griega. Se supone que en esta clase nosotros tenemos que aprender cómo la visión de mundo se manifiesta en la literatura. La visión de mundo es como una persona que escribe tiene cierto forma de ver la vida, tiene ciertas creencias, costumbres, por los cuales ellos interpretan la vida, lo que están viviendo, cómo se deben tomar decisiones, cómo se debe ser, etc. Ya recuerden que en la narrativa esto es muy importante, la visión de mundo, porque el autor del libro tiene una visión de mundo que se puede ver reflejada en lo que está escribiendo. En el mito de Narciso, por ejemplo, la visión de mundo es que en la antigüedad griega la belleza era muy importante. La belleza como valor era algo muy importante para los griegos. De hecho, es desde ahí que surge, ¿cierto?, todo este tema de la importancia, de darle importancia a lo que es la poética, a lo que es la escultura, a lo que es lo bello, el arte en sí. Y se preocupan mucho de este tema. De hecho, Aristóteles tiene una poética donde explica cómo un texto tiene que ser bello. Por tanto, en la antigüedad griega era muy importante, su visión de mundo estaba muy ligada al tema de lo que es bello, de lo bello. ¿Ya? Entonces entendemos la visión de mundo como una idea o como también un conjunto de ideas que tiene una persona o también una cultura en una época determinada. Esta idea explican las costumbres, las formas de ser y las creencias que un pueblo puede tener. Porque cada pueblo, cada nación, cada cultura tiene una visión de mundo distinta, es decir, interpretan la vida de una forma distinta. Y de hecho son cosas como tan potentes, por ejemplo, en el tema de las mujeres. Hay culturas que en su visión de mundo, en su forma de interpretar, piensan que una niña de 5 años ya es mujer y se puede casar. Entonces, así de chocante o así de importante es la visión de mundo que se representa en la literatura, porque tenemos que recordar que la literatura es una representación de la realidad, ¿ya? Por tanto, hay cosas, aspectos culturales que están en la literatura. Para reconocer la visión de mundo presente en cualquier texto literario, es necesario prestar atención a ciertos aspectos. Nosotros encontramos estos aspectos en la literatura, en un texto literario, y podemos desde ahí comprender cuál es la visión de mundo, qué es lo que se interpreta del mundo. Por ejemplo, hay que prestar atención a las creencias, a las costumbres, a las motivaciones de los personajes y a los conflictos que se pueden ver en la obra. ¿De qué forma? Cuando yo veo las creencias, se supone que tengo que identificarlas, sean religiosas o valóricas, que tengan los personajes. Cada personaje representa, ¿cierto?, o da a conocer su creencia, sea una creencia religiosa, sea una creencia valórica. A partir de ahí yo puedo ver el tema de las creencias a partir de los personajes, de un análisis que hago de los personajes. También es necesario prestar atención a las costumbres de los personajes, es decir, lo que hacen y lo que dicen. Pueden ser celebraciones religiosas o simplemente conversaciones de amigos. En ellas se ve siempre en qué piensan y cuáles son los intereses colectivos que tienen. Recuerden que todas las costumbres son distintas. Incluso en una misma sociedad pueden haber distintas costumbres y a través de eso yo puedo ver cuál es la interpretación del mundo de cada una de esas personas. Otra cosa es la motivación de los personajes. Es importante que cuando ustedes lean un texto literario, identifiquen qué es lo que mueve a cada personaje para hacer lo que hace y para decir lo que dice.
lo que los personajes buscan, lo que quieren y desean. Siempre tienen una relación con una forma de ver el mundo. Por ejemplo, en el caso de Narciso, su gran interés por la belleza externa. ¿Qué es lo que mueve a Narciso? Lo que lo mueve es su interés por la belleza de afuera, ¿cierto? Por una belleza física, por una belleza externa. Esa es su motivación. Ahora, también hay que prestar atención para poder comprender la visión de mundo a los conflictos. Lo que a los personajes les duele, les molesta o les causa pesar, a eso se refiere con identificar el conflicto. Nos ilustra qué ideas o cosas tienen importancia en su época. Es decir, el conflicto es lo que aparece en la obra. ¿Cuál es el conflicto de la obra? ¿Cuál es el conflicto? Se supone que es el cruce entre el deseo de un antagonista y el deseo de un protagonista, y ahí surge el conflicto. ¿Ya? Ahí está lo que molesta, lo que duele, lo que causa pesar o por lo que tienen que luchar, etc. Ese es el conflicto, y a través de eso yo puedo ver la visión de mundo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo una novela antigua donde hay unas hermanas que están luchando por casarse, y hay dos hermanas que todavía están solteras y están luchando por el mismo hombre para casarse, ¿cuál es el conflicto? La lucha de estas dos hermanas por un hombre, ya, por poder casarse. Entonces yo puedo reconocer a través de ese conflicto una visión de mundo. Sí, puedo reconocer una visión de mundo en donde la importancia del matrimonio para la mujer es algo que regula su vida, ya, o sea, su vida gira en torno a poder tener un matrimonio. Ahí yo puedo ver una visión de mundo. Luego de eso, de comprender todo este tema de la visión de mundo, de haber introducido, ¿cierto?, la guía a través del mito de Narciso, ustedes debían leer unos microcuentos para poder identificar, ¿cierto?, esta visión de mundo. El primero era Cuento de Hadas, de Alejandro Jodorowsky, escritor chileno. Dice: una rana que lleva una corona en la cabeza le dice a un señor: béseme, por favor. El señor piensa: este animal está encantado, puede convertirse en una hermosa princesa, heredera de un reino. Nos casaremos y seré rico. Besa a la rana. Al instante mismo se encuentra convertido en un sapo viscoso. La rana exclama feliz: amor mío, hace tanto tiempo que estabas encantado, pero al fin te pude salvar. Ese microcuento se llama Cuento de Hadas, de Alejandro Jodorowsky. Y vamos a ir a la primera pregunta. Vamos a trabajar solo ese microcuento y ustedes deberían haber hecho los otros. Número 2. ¿Por qué crees que el cuento se titula Cuento de Hadas? ¿En qué se diferencia o parece a otros cuentos de hadas? Se supone que los cuentos de hadas también representan una visión de mundo. ¿Cuál es esa visión de mundo? Que todas las cosas tienen que acabar en un final feliz y según ciertos estereotipos. Por ejemplo, en un cuento de hadas se supone que hay un príncipe que salva a una princesa, ¿cierto? Que es bella, qué sé yo, y el príncipe es adinerado, tiene poder, etc. Entonces, ¿por qué este cuento ustedes creen que se titula Cuento de Hadas? Se supone que este cuento se llama Cuento de Hadas porque intenta ser una representación de un cuento de hadas pero moderno, ¿ya? ¿Y cómo se diferencia, cierto, a los otros cuentos de hadas? Es que los otros cuentos de hadas siempre es el príncipe el que salva a la princesa, y es la princesa la que está, entre comillas, con este estereotipo de ser un ser indefenso que necesita un gran hombre millonario, fuerte, para ser salvada. Y aquí es todo al revés. Aquí es la princesa la que salva al príncipe. Y en vez de ser ricos y bellos los dos, el príncipe se convierte en sapo y siguen siendo sapos. Y ella dice: por fin te pude salvar. Entonces, aquí la diferencia que hay, al fin y al cabo, es la visión del mundo, es la interpretación del mundo. En un cuento vemos que, en el cuento real del sapo y la princesa, vemos que él se convierte en un príncipe bello. Y aquí en este cuento vemos que él se convierte en un sapo y que es salvado, ¿ya? Por tanto, hay diferencia en la visión del mundo, en cómo se interpreta un cuento de hadas. Y luego tenían que ver las creencias, motivaciones de los personajes. Por ejemplo, en el cuento de hadas, ¿cuáles eran sus creencias? ¿Ya? ¿Cuáles eran sus valores? Si se dan cuenta,
¿Cuál era el valor del príncipe? El valor del príncipe era, ¿cuál era sus creencias? Sus creencias eran el tema de, pensaba que al besar a una princesa iban a ser felices y él iba a ser rico, ¿ya? Esas eran sus creencias, sus valores estaban enfocados en el éxito, en el dinero. ¿Cuál era la motivación del personaje? Esa misma era su motivación, que pensaba que al poder besar a esta princesa las cosas iban a cambiar, ¿cierto? Y eso sería, chiquillos. Las actividades que venían después también tienen que ver con interpretación del texto, ¿ya? Describir a los personajes, recuerden que es una parte de la visión de mundo, chiquillos. Eso sería visión de mundo en la literatura, así que cada vez que lean un texto, recuerden que ese texto tiene una visión de mundo, es decir, una interpretación de la realidad desde la perspectiva del autor.